Hello everyone, welcome, welcome to Mega Cursos en inglés. Ok, bueno, ante todo les doy la bienvenida a todos por haber comenzado este curso con nosotros y por supuesto los felicito de antemano por haber tomado la iniciativa de aprender algo nuevo. Sé que no es fácil, ¿ok? Cuando vamos a orientarnos hacia un nuevo horizonte, cuando vamos a aprender algo totalmente nuevo, algo que desconocemos, se queda mucho nervio, mucho miedo al principio. Sé que quizás creemos que no tenemos la capacidad de aprender algo, pero déjenme decirle algo. No necesitamos ser genios para hablar inglés, ¿ok? Recuerden que, sin menospreciar a nadie, hay personas que no tienen, que no son científicas y hablan inglés, nacen hablando inglés, manejan el idioma inglés, sea francés, sea alemán, todos nacemos con la capacidad de poder hablar, por supuesto, menos de que hayamos nacido mudos, ¿sí? Pero fuera de esto, tenemos la capacidad de hablar, ¿ok? De aprender un idioma, de manejar un idioma, uno o varios idiomas. Que unos se nos pueden hacer más complicados que otros, todo depende del idioma que tengamos nativamente. Para nosotros es el español, ¿ok? Pero no se preocupen. ¿Cuál es la ventaja del inglés? El inglés tiene mucha ventaja porque el inglés es muy parecido al español en muchísimas cosas, ¿ok? Claro, hay muchas cosas que es muy distinto, pero es parecido al español en muchísimas cosas y eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Las similitudes que tienen los idiomas en este caso, ¿sí? Es lo primero que hay que tomar en cuenta, es lo primero que tenemos que siempre tener presente a la hora de aprender este nuevo idioma, ¿ok? Bueno, principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a conocer un poco sobre el idioma antes de comenzar, simple y sencillamente con las lecciones, con las reglas, hablar, escribir, no. Vamos a comenzar por el principio, porque todos tenemos una capacidad distinta de aprender un idioma y todos tenemos una fortaleza y una debilidad distinta en cuanto a un idioma, sea el nuestro o sea algún otro idioma, ¿ok? Que incluso nosotros mismos no sabemos y eso es lo que primero vamos a descartar. Vamos a descartar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para de esa manera poder saber cómo podemos mejorar nosotros en el inglés y cómo podemos aprender mejor el inglés, porque no todos podemos aprender de la misma manera. Esos son los problemas con los cursos de que normalmente se realizan, ¿sí? Normalmente existen, que van todos por el mismo camino, ¿ok? Todos tenemos que amoldarnos al curso. No tenemos que amoldarnos al curso. El curso se tiene que amoldar a nosotros, porque no todos tenemos las mismas facilidades o no todos tenemos las mismas fortalezas para poder aprender un idioma. Y eso es por donde vamos a comenzar. No vamos a comenzar por lo más difícil, no. Vamos a comenzar por lo más fácil. ¿Pero por lo más fácil para quién? Eso es lo que vamos a nosotros a descubrir aquí con estas recomendaciones, ¿ok? Well, let's get started with this one. Ok, suggestions and recommendations, ¿ok? Recomendaciones y sugerencias de mi parte, ¿ok? Esto es completamente de mi parte, por supuesto. Lo estoy haciendo para que puedan tomar esto en cuenta al principio, en el curso, a mediado del curso y al final del curso. Incluso una vez que terminen el curso, que ya tengan la capacidad de hablar el idioma, igualmente mantengan estas reglas, ¿ok? Para que puedan siempre mantener un nivel de calidad. Porque el detalle del inglés no es aprender a hablar inglés, no. Es siempre ir incrementando el vocabulario, es siempre ir mejorando y por supuesto mantenerse una vez que lleguemos allí, porque lo más difícil no es aprender un idioma, ¿ok? Lo más difícil es mantener el conocimiento sobre el idioma, porque esto es algo que estudiamos hoy y si no lo seguimos practicando, en 2 meses se nos va a olvidar. Entonces, no vale la pena. Pero tenemos que hacer del inglés de hacerlo cotidiano, ¿ok? Tenemos que hacerlo nuestro día a día, ¿ok? Esto es las recomendaciones de lo que vamos a realizar de ahora en adelante y, for our entire lives, ¿ok? For the rest of our life. Por el resto de nuestras vidas, ¿ok? Perfecto. Primero, los 5 sentidos. Aquí tenemos los 5 sentidos. Ya los pudieron ver, ya los pudieron analizar. Son los mismos, ¿ok? Reading, leer, talking, hablar, writing, escribir, listening, escuchar y understanding, understand. Estos son los 5 sentidos, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen. These are our five senses, ¿ok? Fire senses, ¿ok?
¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender e internalizar sobre esto? Sencillo. Ok, como les dije al principio, no todos tenemos las mismas fortalezas y no todos tenemos las mismas debilidades. ¿Cuáles pueden ser nuestras fortalezas? Ok, por ejemplo, muchas personas tienden a ser pasivas. ¿Qué significa ser pasiva? Personas que escuchan y entienden. Ok, no quiere decir con esto que entiendan a la perfección, pero sí pueden incluso reconocer algunas palabras al escucharlas, reconocer algunas expresiones, que esto es lo más importante, ¿ok? Al escucharlas, incluso reconocer un contexto al escucharlo, solamente al escucharlo, sin necesidad de entenderlo por completo, pero ya tener una noción de lo que están hablando o de lo que están mencionando, ¿ok? Esto se llama ser pasivo, cuando eres una persona que al escuchar captas. Esto es muy importante, ¿ok? Porque esta es una de las partes más difíciles del idioma para aprender, ¿ok? Si ya la manejas, si ya naturalmente la tienes, excelente, perfecto. Se te va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Poder hablar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el escuchar y el hablar van de la mano. Si somos buenos para escuchar, tendemos a ser buenos para hablar, porque tendemos a repetir, tal cual como lo escuchamos. Y si lo escuchamos bien, lo hablamos bien, ¿ok? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ok, ahora, si somos de las personas que se nos complica un poco el escuchar, que quizás se nos hace muy, muy difícil cuando vamos a hablar, cuando vamos a formar oraciones, cuando vamos a escuchar una película o quizás no entendemos mucho, quizás al escuchar blue creemos que dijo azul, pero no dijo blue, sino dijo red, cosas así, que mezclamos todo. También existen esas personas, pero estas personas que no tienden a ser buenas escuchando, tienden a ser muy buenas leyendo. Sorry. ¿Yeah? Sorry. Tienden a ser muy buenas leyendo, ¿ok? Reading. Y si tendemos a ser muy buenos leyendo, por ende tendemos a ser muy buenos escribiendo. ¿Ok? Por eso les digo, porque unos tenemos mejor desarrollado el oído, pero para el idioma, ¿ok? No es que hablen, no es que escuchen mejor que los otros, no. Es su fortaleza. Su fortaleza es escuchar el idioma, ¿ok? Su fortaleza es el oído para el idioma, sea para el inglés, para el francés, para el alemán, el mandarín, lo que sea, ¿ok? Son buenos para esto, para los sonidos. Otras personas son buenas visualmente, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que su dispositivo de entrada, ¿ok? Son los ojos, ¿ok? Su dispositivo de entrada son los ojos. Tienden a ser buenas leyendo, tienden a ser buenas escribiendo porque tienen ese patrón de reconocimiento de las palabras. Son personas que quizás se les hace más sencillo ver un párrafo y reconocer lo que dice el párrafo sin necesidad de entender. Lo mismo, pero a la inversa. En vez de escucharlo, leerlo o verlo, ¿sí? Es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, recuerden, van de la mano hablar y escuchar, leer y escribir. Van de la mano, ¿ok? Ahora, ¿dónde entra el understanding aquí? ¿Ok? El understanding, el entender, entra cuando precisamente nosotros aprendemos a desarrollar nuestras fortalezas. ¿Ok? El understanding es cuando aprendemos a desarrollar nuestras fortalezas. ¿Para qué? Porque tenemos que hacer fuerte nuestras fortalezas, valga la redundancia, para poder comenzar a trabajar en nuestras debilidades. Es lo primero que tenemos que entender. Si no mejoramos, si no aprendemos a manejar o a controlar nuestra fortaleza, nuestras debilidades nos van a destruir. ¿Ok? Esto aplica para los idiomas y aplica incluso para la vida, ¿ok? Pero esto es algo que yo les apuesto que el 80%, no, casi 90% de los cursos de inglés donde ustedes vayan no se los van a explicar. Porque explicar esto es tener que redundar, redundar y redundar y enfrascarse con cada uno de los estudiantes de su manera distinta. Entonces imagínense una persona, un profesor que tiene un salón de 30 alumnos, de 10 alumnos, a los cuales les va a enseñar a hablar inglés,
tiene 6 que son buenos escuchando y los otros 4 son buenos leyendo, imagínense, tiene que hacer 2 cursos. No le va a dar el tiempo, la metodología del curso quizás no da para eso, y por supuesto en la academia le van a pedir que dé resultados. Nosotros aquí podemos tomarlo con pausa, y la ventaja es que ustedes mismos van a elegir por dónde comenzar y por dónde terminar, pero para eso estoy yo. Las clases están ordenadas como deben aprenderlas, ¿ok? Las clases tienen su orden, pero yo les voy a ayudar a que ustedes mismos puedan incrementar primero sus fortalezas, y una vez que tengan sus fortalezas puedan realizar el curso de manera como yo se los he preparado, ¿ok? Perfecto. Los 5 sentidos, ya sabemos, ya hemos hablado sobre los 5 sentidos, ¿ok? El escuchar, el hablar, bueno, el tacto en este caso no, a menos que seamos ciegos y utilicemos el braille, ¿ok? El olfato tampoco, y la vista son principales, pero aquí hay un gran detalle. Yo les dije que el tacto y el olfato no entraban como sentidos de entrada, pero es muy errado, ¿ok? Sí entran como sentidos de entrada. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que aprender a reconocer patrones para poder relacionarlos con palabras en inglés. Esto también ayuda. Por ejemplo, si tocamos una almohada, sabemos que la almohada es suave, pero tenemos que cambiar ya que la almohada no es solamente suave, la almohada es soft, suave. La almohada es soft. La almohada es comfortable. La almohada sirve para dormir, ¿ok? To going to sleep, ¿ok? Is part of my bed, ¿ok? Parte de la cama. I put my head in it. Pongo mi cabeza en la almohada, ¿ok? Cosas como esa. ¿Por qué? Para que precisamente vayamos haciendo ese cambio, vayamos a ir relacionando. ¿Cuál es la ventaja? ¿Ok? Nosotros, les repito, el día a día, ¿ok? El día a día es lo que tenemos que tener en cuenta. El día a día. Capitals, mayúscula. Día a día. Esto es lo que... Eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, ¿ok? El día a día. Tenemos que hacer que nuestro día a día se vuelva en inglés. Y allí es donde nosotros vamos a aprender primero a hacer vocabulario, ¿ok? A comenzar a trabajar nuestras expresiones diarias. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Eso se los voy a ir explicando, por supuesto, en el curso. Pero lo primero, expresiones diarias. Nosotros mismos tratar de hacer con nuestras expresiones del día a día, tornarlas en inglés, ¿ok? Para eso mismo, yo les voy a ir enseñando palabras, les voy a ir enseñando vocabulario, les voy a ir enseñando formas de ir formando esas expresiones diarias para que precisamente vayan creciendo en el vocabulario y puedan ir teniendo confianza. Eso es para ir creando confianza en ustedes mismos a la hora de hablar. Entonces, ¿qué es lo primero? Decir esas expresiones en voz alta para ustedes, ¿ok? No es que tienen que gritarlas, decirlas en voz alta para ustedes. Es lo primero. Ese es el día a día. Ahora, después de eso, que tengamos ese día a día, viene el understanding, ¿ok? We already know what understanding means, ¿ok? En este caso, eso es lo que nos va a hacer a nosotros ir entendiendo e ir cambiando el idioma sin necesidad de irlo traduciendo, ¿ok? Es una cosa que tienen que tener muy en cuenta. Aquí van a aprender a hablar inglés, van a aprender a escribir inglés, van a aprender un idioma distinto. No es que van a aprender a traducir un idioma, por supuesto, van a aprender lo que significan cada palabra, cuál es su similitud con cualquier palabra en español. Por ejemplo, sabemos que pink es rosado y blue es azul, sabemos que hands son manos, ¿ok? Eso lo van a entender, pues eso no tiene ningún tipo de inconveniente. Pero tienen que tener en cuenta que una cosa es hablar inglés y otra cosa es traducir el inglés, ¿ok? Eso es traductología. Traductología es una cosa distinta a hablar inglés, ¿ok? Eso lo van a entender ya cuando estemos más avanzados en el curso. Se darán cuenta de lo que les estoy hablando. Principalmente lo que nosotros tenemos que hacer es cambiarnos del español, de Spanish, to English, ¿ok? Tenemos que cambiarnos. Es lo primero. Comenzar a pensar en inglés. Y yo les voy a ayudar a que piensen en inglés. Ok. ¿Cómo vamos a pensar en inglés? Fácil. Viendo películas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me vas a mandar a ver películas? Sí. Parte del curso es esto, ¿ok?
ver películas, es lo primero. Vean películas. Sus películas favoritas, una película que pueden ver 400, 600, 500 mil veces. ¿Ok? No hay problema, véanla, pero esta vez véanla en inglés. Pueden verlas en inglés con subtítulos, pero yo recomiendo que las vean en inglés sin subtítulos, porque si son sus películas favoritas y ya se las saben de memoria, pueden verlas sin subtítulos y ustedes, dependiendo de la escena y lo que esté sucediendo, ustedes van a entender lo que el diálogo en ese aspecto quiere decir. ¿Para qué quiero esto? Para que precisamente vayan amoldando el oído. Sean buenos escuchando o no sean buenos escuchando. Es lo primero, que amolden ese oído. Que empiecen de una vez a familiarizarse con los sonidos y con las formaciones de las palabras. Es lo primero. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Teléfono. Esto es nuestro día a día nuevamente, ¿ok? The phone. Ok. Nuestro día a día. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro día a día? Teléfonos, tablets, laptop, lo que necesitemos, lo que tengamos para nuestro día a día, lo que siempre utilicemos. Cámbienlo de idioma. Otra sugerencia, 100%. Tienen que cambiar sus teléfonos, sus laptops, sus tablets, incluso los televisores, si los tienen en español, cámbienlos todos a inglés. Cámbienle los idiomas. Esto es lo que les va a servir porque ese es el día a día, ¿ok? Van a haber palabras nuevas, van a haber sugerencias nuevas, van a estar escritos en otro idioma, no importa si no aprenden al principio. Para lo que realmente nosotros utilizamos el teléfono, ya sabemos cuáles son las entradas, ya sabemos cuáles son los iconos, incluso muy poco nosotros leemos más allá de los mensajes que nos envían, y los mensajes que nos envían y los que vamos a enviar van a ser en español. Entonces no hay problema. Cambiemos el idioma del teléfono, es lo primero. Una vez que tengamos esto, igualmente, palabra que no conozcamos, palabra que podemos ir pronunciando, palabra que podemos ir buscando o palabras que nos pueden preguntar. Pregúntenos, porque les voy a ser muy sincero. No todo es un diccionario, ¿ok? Hay palabras que quizás el diccionario les va a traducir de una forma, cuando buscamos esos diccionarios de español-inglés, que quizás no es lo mismo que quiere decir la persona, o no es lo mismo que se quiere expresar en ese momento. Y otra cosa muy, muy importante, los diccionarios no les van a explicar sobre expresiones, solo sobre palabras que ellos, que se cree que son los significados más similares a las palabras en inglés y en español. Entonces, esa es la parte difícil de buscar en un diccionario. Por supuesto, van a haber palabras, por ejemplo, casa, sabemos que es house, y va a aparecer house, casa, sitio donde vives, cosas así, ¿sí? Pero en las palabras más avanzadas, quizás se pueden enredar ustedes y van a entender algo que no es. Por eso lo primero que les voy a recomendar y lo primero que les voy a pedir es no traduzcan palabras, no traduzcan oraciones. Las palabras yo se las voy a dar a ustedes con los significados más parecidos en inglés, en español, pero para que ustedes puedan tener un punto de referencia, no porque se las esté traduciendo, ¿ok? Para que ustedes puedan tener ese punto de referencia para posteriormente, más adelante, que tengamos ya un conocimiento más amplio, poderle dar similitudes de palabras en inglés con mismas palabras en inglés, ¿ok? Eso es lo primero. Perfecto. Otra de las cosas importantes, muy, muy importantes. Recording. We already means. What is recording? Todos cuando vemos este símbolo ya sabemos de qué estamos hablando. Record es grabación, grabar. ¿Ok? Esta es otra de las cosas importantes. Muy, muy, muy importantes. ¿Ok? Cosas que incluso a niveles avanzados se recomienda. ¿Por qué? Porque la única manera de que tú puedas escucharte a ti mismo es grabándote. Claro, por supuesto, tú dirás, pero que cuando yo hablo yo me escucho. Sí, pero no es lo mismo que tú te hables a ti mismo y te escuches, a que quizás digas algo hoy, leas un párrafo el día de hoy, como vamos a hacer mucho. Leamos un párrafo el día de hoy y ustedes se graben después de haberme escuchado a mí. Y ustedes puedan comparar lo que yo dije con lo que ustedes dijeron. Van a ver la diferencia. Y fuera de eso, lo que ustedes dijeron hoy con lo que ustedes mismos dijeron sobre ese párrafo el día de mañana. ¿Ok? Porque allí es donde ustedes van a ver su avance en el idioma.
Esto se los pido y se los recomiendo como manera de prueba, ¿ok? De estudio, de ir avanzando, de ir pronunciando mejor. Y también se lo recomiendo para que ustedes mismos puedan compararse con ustedes mismos y puedan darse cuenta de lo que están avanzando en el idioma, ¿ok? Entonces, grabación que realicen desde el día 1 hasta la grabación que realicen en el día 6744. No las borren, siempre compárenlas y allí es donde ustedes van a ver la diferencia de lo que les estoy hablando. Ok, leer. Ustedes dirán, ok, pero, o sea, ¿tengo que leer para aprender a hablar un idioma? No, no necesariamente tienes que aprender a leer para hablar un idioma, para nada. Pero entonces aquí es donde entra el otro detalle de lo que veníamos hablando. ¿Cuáles son tus 5 sentidos? ¿Cuál es tu fuerte de tus 5 sentidos? ¿Eres bueno en el listening? Porque si no eres bueno en el listening, si no eres bueno en el reading, entonces tienes que leer. Es lo primero. Si no eres bueno en el listening, tienes que leer. Y si eres bueno en el listening, tienes que leer. Por supuesto, quizás la cantidad de lectura no es la misma. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia de ahora? Cuando somos niños, tendemos a aprender primero a hablar, ¿ok? Primero aprendemos a hablar y luego aprendemos a leer y escribir. Pero en este momento que ya no somos niños, que ya sabemos hablar y leer y escribir un idioma, tenemos la capacidad de leer y escribir otro idioma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, aprender palabras para formar oraciones, para posteriormente poder formar párrafos, ¿ok? Y poder crear conversaciones en este aspecto. Pero si no leemos, no vamos a poder nosotros comparar nuestra forma de hablar con la forma de hablar o la forma de expresar cualquier cosa, ¿ok? No les estoy diciendo con esto que tienen que leer 5 libros diarios, no, para nada. Pero sí que lean por lo menos 1 hoja, 2 hojas en inglés a la semana. Durante el curso y una vez finalizado el curso, ¿ok? Algo pequeño, no tienen que leer muchísimo, no tienen que leer 1000 libros. Sin embargo, aquí en los descargables, ustedes tienen varios libros con varios temas, que los cuales, libros que ustedes pueden leer, libros que pueden escuchar, libros que pueden leer y escuchar al mismo tiempo, y eso les va a servir para el listening, les va a servir para el reading, les va a servir para el understanding, les va a servir para escribir porque van a ver cómo se escriben palabras, les va a servir incluso para el vocabulary, porque van a tener muchas palabras nuevas, van a tener mucho contenido. O sea, imaginen todo lo que ustedes van a ir incrementando con el simple hecho de leer libros. Y más los libros que yo les voy a recomendar, los libros que les voy a dar, porque son temas distintos. Hay libros para niños, libros para adultos, de todo un poco, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Poco a poco, vayan leyendo poco a poco, no importa si no entienden. Al principio no van a entender, van a ser pocos los libros que van a entender, van a ser pocas las palabras que van a entender, y más si no tienen ningún tipo de conocimiento del idioma. Pero de eso se trata, ¿ok? De que se vayan forzando, porque necesito que vayan forzando el idioma. Dejen el miedo, dejen el temor, dejen la vergüenza. No, olvídense de eso. Ya están aquí, ya comenzaron, ya dieron el paso más importante, que es tomar la decisión de comenzar. Esto es lo más importante, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Escribir. Perfecto. Una de las cosas que siempre les he dicho, o que les he venido diciendo, mejor dicho, es la primera vez que nos vemos, pero que siempre les diré, mejor dicho, en este caso, el escribir el inglés nos va a ayudar mucho, o va a ser quizás un poco más cómodo que escribir otros idiomas. ¿Por qué? Por el abecedario. El abecedario del inglés y el español es exactamente el mismo. Son las mismas letras, a diferencia de la ñ, que la ñ no está en el inglés. O sea, el abecedario del español y el inglés son los mismos. Incluso el inglés tiene una letra menos. Son los mismos. Los números son los mismos. Porque si nosotros vemos los números, son los mismos. Ah, que se escriben distinto, que se pronuncian distinto. Bueno, eso ya es otra cosa.
pero son los mismos números, son las mismas letras. Que la forma de escritura es distinta, sí, puede ser. La forma de escritura sea distinta, pero son las mismas letras, señora. O sea, no tenemos que aprender, no tenemos que ir más allá, no tenemos que aprender un chino o un mandarín, un árabe, un ruso, donde hay letras totalmente distintas, un egipcio, ¿sí? Que son, tenemos que aprender primero las letras y todo este tipo de cosas para entonces poder a formar palabras. No, aquí ya podemos comenzar a formar palabras de una vez. Aquí ya yo les voy a decir a ustedes que, por ejemplo, finger, dedos, ya sabemos que finger es dedo, finger, ya sabemos, lo anotamos por aquí para que no se nos olvide. Finger, sorry, finger, ya sabemos, finger, son dedos, ok, ya tenemos finger. ¿Qué es esto? Ah, eso es un pen, ok, pen, ¿qué es pen? Una pluma, un lapicero, pen, ok, ¿por qué? Porque el lápiz es pencil. Ah, ok, perfecto, ¿esto qué es? Una hoja, ok, chip. Ah, ok, perfecto, ¿qué más tenemos por aquí? Vidrio, glass, ok, glass, vidrio, al fondo, glass. Ya aquí hemos aprendido 4 palabras. Glass, el vidrio, lentes, glasses. Listo, aprendimos 5 palabras. En un instante aprendimos 5 palabras. Ven lo fácil que es aprender el inglés. De esto se trata, aprender palabras para poder formar oraciones. Es todo. Ahora que tengamos que conocer las estructuras para aprender las oraciones, para formar las oraciones y toda esta cosa, ya eso es distinto. Pero de primera mano tenemos que verlo así. Para poderlo ir practicando, poderlo ir asimilando, es lo primero. Ok, ¿qué tenemos aquí? Sencillo. Esto es la prueba para poder descartar en qué somos buenos y por supuesto conocer en qué somos malos. Les puedo asegurar que del 80-90% de las personas que están comenzando con nosotros no tienen ni idea de cuál es su fuerte, cuál es su fortaleza, su debilidad. Pero yo voy a hacer que ustedes las reconozcan. Ok, van a tener este párrafo, este pequeño párrafo, lo van a leer, les voy a dar 2 minutos para que lo lean, hasta donde lleguen, que lo lean hasta donde lo reconozcan, que digan las palabras que ustedes creen y cómo creen que se dicen, si no las conocen. Si la pueden leer, perfecto, no hay problema. Les voy a dar 2 minutos. Posteriormente a eso yo lo voy a leer. Ustedes van a comparar lo que ustedes leyeron con lo que yo leí. Y yo después les voy a decir bajo qué condiciones se encuentran. ¿Ok? Bueno, tienen 2 minutos, comenzamos ya. Perfecto.
Se han acabado los 2 minutos. No importa hasta dónde llegaron, ¿ok? No importa hasta dónde llegaron, no importa si hicieron un solo párrafo, si hicieron 2, no importa. Esto no es para que lo lean completo. Si lo quieren leer completo, posteriormente pueden pausar el video, no hay problema, ¿ok? Lo que ustedes quieran hacer. Pero ahora voy a leer yo para que ustedes puedan comparar lo que ustedes hicieron con lo que yo voy a hacer. ¿Ok? Bueno, comencemos. English is a West Germanic language originating in England in the first language for the most people. In Australia, Canada, the Commonwealth, Caribbean, Ireland, New Zealand, the United Kingdom, and the United States of America, also commonly known as the Anglosphere. Okay? It is used extensively as a second language and as an official language throughout the world, especially in Commonwealth countries such as India, Pakistan, and South Africa, in many international organizations. Modern English is sometimes described as the global lingua franca. English is the dominant international language in communications, science, business, aviation, entertainment, radio, and diplomacy. The influence of the British Empire is the primary reason for the initial spread of the language far beyond the British Isles. Following World War II, the growing economy and cultural influence in the United States has significantly accelerated the spread of the language. On an average school day, approximately 1 billion people in learning English in one form or another. A working knowledge of English is required in certain fields, professions, and occupations. As a result, over 1 billion people speak English at least at a basic level. English is one of the 6 official languages of the United Nations. ¿Ok? Perfecto. ¿Pudieron entender algo de lo que yo leí? ¿O pudieron reconocer algo de lo que ustedes leyeron? ¿O pudieron pronunciar algunas palabras, o quizás varias palabras, como las pronuncié yo? Perfecto. Los 5 sentidos, ¿recuerdan? Ok. Si pudieron entender mejor lo que yo dije, ya saben, son personas completamente pasivas, ¿ok? Su fuerte es el escuchar. Por ende, si no son buenos hablando, pueden ser buenos hablando. De manera primordial, ¿ok? Esto es de manera inicial. Si lo que hicieron mejor fue reconocer el párrafo, algunas palabras que se les hicieron conocidas, algunos significados que ustedes pudieron, que se les pudo venir a la cabeza al ver la palabra, entonces son estas personas que son más visuales, ¿ok? Se les hace más fácil reconocer las palabras, por ende se les va a hacer más fácil crear las palabras, escribir las palabras, ¿ok? Entonces, ya teniendo este conocimiento, ustedes mismos teniendo el conocimiento de para qué son buenos, vienen las recomendaciones específicas para cada uno. ¿Ok? Ok. Para las personas del reading, ¿ok? Y por supuesto del writing, las personas visuales, ¿ok? Everything in the labels. What means this? ¿Ok? Las lecturas, ¿ok? Las lecturas que les he recomendado. Tienen lecturas, tienen conversaciones, tienen lecturas largas, lecturas cortas, tienen los libros, tienen los audios, ¿ok? Vamos a comenzar por aquí. Y por supuesto, dependiendo del nivel de inglés que tengan, pueden comenzar desde el principio, de una vez, clase número 1. Nos vemos en la clase número 1. No hay problema. ¿Por qué? Porque si no tienen ningún tipo de conocimiento de inglés, lo primero es esto, para que puedan reconocer y empezar a conocer las palabras, ¿ok? Lo primero. Ahora, si tienen algo de conocimiento de inglés, igual, comiencen a leer. Comiencen de una vez con las lecturas. Si ustedes incluso tienen algunos libros por su cuenta, pueden hacerlo. Todo material que sea de nosotros o fuera de nosotros es altamente recomendable. Si ustedes lo tienen, si ustedes tienen libros, tienen historietas, las películas, como les he dicho, le pueden colocar los subtítulos en inglés, ¿ok? Lo pueden hacer, no hay problema.
necesito que fortalezcan ustedes su vocabulario, ¿ok? Su lectura. Y una vez que ustedes fortalezcan su lectura, que se les haga más fácil reconocer las palabras, igualmente vamos a comenzar con la clase número 1. Así tengan conocimiento, ¿ok? Pueden hacerlos en paralelo, no hay problema. Pueden hacer lo que les estoy recomendando y comenzar con la clase número 1. Todo esto en paralelo. ¿Para qué? Para que vayan fortaleciéndose al mismo momento que van aprendiendo, ¿ok? Quiero que sea en paralelo. Ok, para las personas que fueron buenas escuchando, ok, que por ende van a ser buenas hablando, no es que los otros van a ser malos. Recuerden que estamos hablando de las fortalezas, ok. Estamos hablando de las fortalezas de unos y de las debilidades de otros. Ok, para las personas que se les hizo más fácil reconocer las palabras y entender cuando me escucharon a mí leyendo, entonces a estas personas les vamos a dar el recording, ¿ok? Recording, obligatorio. Tienen que hacerlo para que vayan amoldando su lengua a su oído, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa les puedo recomendar? Fácil. Que igualmente las películas sin subtítulos, para que puedan ir fortaleciendo el oído. Que vayan incluso repitiendo todo lo que escuchan, repitiendo mucho, repetir mucho, grabarse. Esto es importante, ¿ok? Muy, muy importante. Igualmente, vayan haciéndolo en paralelo, ¿ok? Esto es para que cada quien comience a fortalecer su fortaleza, ¿ok? Valga la redundancia, para que se hagan fuertes en lo que ya son fuertes, en lo que ya saben que son fuertes, ¿ok? Para que puedan comenzar desde allí. Posteriormente, igual, si tienen algún conocimiento de inglés, pueden comenzar con las clases de avanzado, ¿sí? O con las clases prácticas. Comenzar primero con las clases prácticas para que vayan amoldándose, ¿ok? Con lo que es la pronunciación y todo esto. Y también vayan comenzando con las clases desde el principio, en paralelo, ¿sí? Para que una vez que terminen las clases teóricas, comiencen de nuevo con las clases prácticas que ya las vieron, para que allí puedan ver cuál ha sido su avance, lo que no entendieron al principio, que ahora sí lo están entendiendo, ¿ok? Para que vayan igualmente de la mano, ¿ok? Estas son recomendaciones para cada uno dependiendo su tipo de fortaleza, pero también son recomendaciones para todos, ¿ok? También son recomendaciones para todos. Si todos queremos hacer todo, lo podemos hacer. No hay problema. Pueden comenzar desde donde se sientan más cómodos. Sin embargo, aun aunque tengan conocimiento del idioma, les recomiendo que comiencen desde la clase 1. Quizás vayan a ver palabras, quizás vayan a ver tics, quizás vayan a ver cosas que ustedes no sabían al principio que ahora sí saben, ¿ok? Esas pequeñas cosas que forman la base. Recuerden que lo más importante es tener una buena base para poder ir subiendo peldaño a peldaño. Okay? Well, this is it for all my suggestions, my recommendations for you guys. And thanks a lot for standing by. Thanks a lot for the study with us. And well, see you on the first lesson. Bye bye. Take care. Let's get started with this.